Desde que empecé a ir al gimnasio, mi vida dio un giro que nunca imaginé. Mi nombre es Lucas y, aunque siempre había sido más bien delgado y poco atlético, decidí que era hora de cambiar eso. No fue solo por salud o vanidad, quería sentirme más seguro, más en control de mi cuerpo y mi vida. Pero lo que nunca esperé fue que el gimnasio me llevaría directo a los brazos de alguien que pondría mi mundo patas arriba, mi entrenador, Diego. Diego era todo lo que yo no era, fuerte, imponente, con una masculinidad que parecía tallada en piedra. Su musculatura definida se notaba incluso bajo las camisetas ajustadas que usaba para entrenar. Su cabello corto y oscuro siempre estaba ligeramente despeinado por el sudor, y sus ojos de un marrón intenso tenían una chispa que podía ser tanto intimidante como cálida, dependiendo de cómo te mirara. Su voz era grave, resonante, y cuando hablaba en el gimnasio, todos callaban, no solo por autoridad, sino por el peso natural que tenía cada palabra suya. Había algo en su presencia que me fascinaba desde el primer día, una mezcla de rudeza y ternura que me atrapaba sin remedio. La primera vez que lo vi fue en mi sesión de evaluación. Estaba nervioso, inseguro de cómo moverme entre las máquinas y las pesas, con mi camiseta holgada y mis zapatillas desgastadas, sintiéndome como un pez fuera del agua. Pero entonces él se acercó, caminando con esa seguridad que parecía dominar el espacio, y me saludó con una sonrisa confiada que deshizo parte de mi ansiedad. «Así que tú eres Lucas, el nuevo», dijo, extendiendo una mano que envolvía la mía con una fuerza controlada, pero cálida. «Vamos a hacer que te sientas como en casa aquí». Su apretón fue breve, pero el calor de su piel se quedó conmigo más tiempo del que debería, como si hubiera dejado una marca invisible. Desde ese día, Diego se convirtió en mi guía, mi motivación y, poco a poco, en algo mucho más complicado. Cada entrenamiento era una mezcla de esfuerzo y fascinación. Me corregía la postura con manos firmes, pero cuidadosas, sus dedos rozando mi espalda o mis hombros mientras decía, así, mantén la columna recta. Cada instrucción era una orden que seguía sin dudar, no solo por querer mejorar, sino porque había algo en su tono, en su cercanía, que me hacía querer complacerlo. La forma en que sus manos ajustaban mi posición, con una presión justa y una atención casi artística, me hacía sentir que no solo estaba entrenando mi cuerpo, sino también algo más profundo dentro de mí. La sensualidad de nuestra relación no estaba en lo físico, sino en cómo se construía entre nosotros una conexión que iba más allá de las pesas y las repeticiones. Después de las sesiones, solíamos quedarnos charlando unos minutos mientras tomábamos agua, sentados en las bancas del gimnasio, nuestras botellas sudando en nuestras manos. Me hablaba de su vida, de cómo había dejado un trabajo de oficina monótono para dedicarse al fitness, de su amor por las montañas y las caminatas largas bajo el cielo abierto. Yo le contaba sobre mi trabajo en una librería, mis libros favoritos y como siempre había sentido que me faltaba algo, una chispa que no sabía cómo encender. «Estás encontrándola aquí, ¿no crees?», dijo una vez, su voz baja, casi un murmullo, mientras me miraba con esos ojos que parecían ver más allá de mi superficie. Su comentario me dejó sin palabras y, aunque solo asentí, sentí que sus palabras habían tocado una parte de mí que llevaba años dormida. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más personales, más íntimas, aunque siempre dentro de los límites que el gimnasio imponía. Una tarde, mientras estirábamos, me confesó que el gimnasio era su refugio, un lugar donde podía ser él mismo sin las expectativas del mundo exterior. «Aquí no hay máscaras», dijo, estirando los brazos hacia atrás, sus músculos tensándose bajo la camiseta. La forma en que lo dijo, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, me hizo querer quitarme las mías también. «Tú haces que sea más fácil», respondí sin pensar, y vi cómo su rostro se suavizaba, su sonrisa apareciendo como un amanecer lento. «Me alegra escuchar eso», contestó, y aunque no dijo más, el brillo en sus ojos me hizo sentir que compartíamos un secreto silencioso. Pero no todo fue tan sencillo. El primer giro interesante llegó cuando noté que Diego tenía una amiga cercana, Laura, una entrenadora que trabajaba en el mismo gimnasio. Siempre estaban juntos, riendo, compartiendo bromas, y aunque sabía que no debía importarme, los celos me golpearon como un puñetazo inesperado.
Laura era atractiva, con una energía vibrante y una risa que resonaba por los pasillos, y cada vez que la veía inclinarse hacia Diego o tocarle el brazo con esa familiaridad despreocupada, sentía una punzada que no podía explicar. ¿Eran solo amigos o había algo más? Intenté ignorarlo, pero mi mente se llenó de imágenes de ellos juntos, de risas que yo no podía compartir, de momentos que me excluían sin que pudiera hacer nada al respecto. Decidí mantener la distancia, enfocándome en mis entrenamientos y evitando quedarme después de las sesiones como solía hacer. Me decía a mí mismo que era por mi bien, que debía proteger mi corazón de algo que quizás solo existía en mi imaginación. Pero Diego lo notó, y su percepción me sorprendió más de lo que esperaba. Una mañana, mientras levantaba pesas en solitario, se acercó con esa postura suya, hombros rectos y mirada firme, cruzándose de brazos frente a mí. ¿Qué pasa, Lucas? Últimamente estás más callado, preguntó, su voz cargada de una preocupación que me desarmó. El sudor brillaba en su frente y, por un momento, me perdí en la forma en que la luz del gimnasio jugaba con los contornos de su rostro. No es nada, solo estoy concentrado, mentí, bajando la barra con más fuerza de la necesaria. Él no se lo tragó, inclinándose ligeramente hacia mí, su presencia llenando el espacio como si el resto del mundo se desvaneciera. No me mientas, sé cuando algo no está bien, dijo, y la forma en que sus ojos buscaron los míos, con esa intensidad que parecía atravesarme, me hizo imposible seguir esquivándolo. Si necesitas hablar, aquí estoy, no solo como tu entrenador, añadió, y su tono, firme pero suave, fue como un anzuelo que me atrapó de nuevo. El drama se intensificó cuando, una tarde después de una sesión particularmente agotadora, me quedé en el gimnasio más tiempo de lo habitual. Estaba solo, o eso pensaba, practicando unas posturas que Diego me había enseñado, intentando perfeccionar cada movimiento como si fuera una forma de impresionarlo incluso en su ausencia. El eco de mis pasos resonaba en el espacio vacío. Y entonces lo vi entrar al vestidor. No me había dado cuenta de que él también se había quedado, y cuando nuestras miradas se encontraron, hubo un silencio que pesó más que todas las pesas del lugar. Llevaba una camiseta empapada de sudor, adherida a su torso como una segunda piel, y su respiración, aún agitada, revelaba el esfuerzo de su propio entrenamiento. Veo que sigues practicando, dijo, acercándose con una toalla colgada al hombro, el sudor brillando en su piel como si fuera parte de su armadura. Su voz era más suave de lo habitual y, por un momento, me olvidé de cómo responder, atrapado en la visión de su figura acercándose. Solo quería mejorar, logré decir, mi voz más baja de lo que quería, como si el espacio entre nosotros me hubiera robado el volumen. Él se detuvo a unos pasos, y la distancia se sintió como un campo magnético atrayéndome a mí. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro que no vi venir. Laura entró al vestidor, buscando a Diego para discutir un horario de clases. Diego, te necesitaba un segundo, dijo, ajena a la tensión que flotaba en el aire como una nube invisible. Él asintió y se fue con ella, pero no antes de girarse hacia mí con una mirada que prometía que nuestra conversación no había terminado, un destello en sus ojos que me dejó con el corazón en la garganta. Me quedé ahí, atrapado entre la decepción y una chispa de esperanza, preguntándome qué habría pasado si hubiéramos estado solos un poco más. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y anhelo. Diego seguía siendo mi entrenador, pero ahora había una corriente subterránea en cada interacción, una palabra dicha con más intención, un roce accidental que duraba un segundo de más, una sonrisa que parecía guardar un secreto. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cada vez que lo veía ajustar una máquina con esas manos fuertes o corregir mi postura con una precisión casi artística, sentía que el gimnasio se convertía en un escenario para algo mucho más grande. Sus instrucciones eran órdenes que seguía con devoción, no solo por mejorar, sino porque cada vez que decía mi nombre, lo hacía con una entonación que me envolvía como una caricia sin contacto. Un nuevo giro llegó cuando, una mañana después de una sesión intensa, Diego me invitó a tomar un café fuera del gimnasio. Necesito un descanso y me vendría bien tu compañía, dijo, su voz casual, pero con un trasfondo que me hizo aceptar sin dudarlo. Nos sentamos en una cafetería cercana,
el aroma del café llenando el aire mientras charlábamos sobre cosas que no tenían nada que ver con pesas o rutinas. Me habló de su infancia en un pueblo pequeño, de cómo había aprendido a escalar montañas con su padre, de cómo el esfuerzo físico era su forma de encontrar paz. Yo le conté sobre mi amor por las novelas de misterio, sobre cómo pasaba horas perdido en mundos ficticios, y él escuchaba con una atención que me hacía sentir visto de una manera nueva. «Sabes, eres más fuerte de lo que crees», dijo en un momento, inclinándose ligeramente sobre la mesa, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me dejó sin palabras. La sensualidad de ese instante estaba en cómo su voz parecía acariciar cada sílaba, en cómo el espacio entre nosotros se reducía sin que nos moviéramos. «Tú me haces sentirlo», respondí, y aunque fue una confesión arriesgada, su sonrisa lenta y confiada me dijo que no me había equivocado al decirlo. Pero el drama no tardó en volver a irrumpir. Una tarde, mientras entrenábamos, vi a Laura acercarse a Diego con una familiaridad que me dolió más de lo que quería admitir. Esta vez, no solo le tocó el brazo, sino que le susurró algo al oído, y él rió de una manera que no había compartido conmigo. La punzada de celos fue tan fuerte que dejé caer una pesa más fuerte de lo necesario, el ruido resonando en el gimnasio como un eco de mi frustración. Diego se giró hacia mí, su expresión cambiando de diversión a preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose con esa postura suya que llenaba el espacio. «Sí, solo un descuido», mentí, pero él no se alejó, quedándose a mi lado mientras terminaba mi serie, su presencia un recordatorio constante de lo que sentía por él. Después de esa sesión, me pidió que lo acompañara a una caminata el fin de semana, una invitación que acepté con el corazón latiendo desbocado. «Solo nosotros, aire fresco, ¿qué dices?», dijo, y la forma en que lo propuso, con esa mirada que parecía prometerme el mundo, me hizo imposible decir que no. La caminata fue un sueño. Subimos una colina cercana, el sol apenas asomándose en el horizonte, y mientras el viento jugaba con su cabello y el sudor brillaba en su piel, hablamos de cosas que nunca habíamos tocado antes. Me confesó que a veces se sentía atrapado por las expectativas de ser el hombre fuerte, que había momentos en los que quería ser más que eso. «Contigo no tengo que fingir», dijo, deteniéndose para mirarme, su respiración agitada por la subida, pero su voz firme como una roca. La sensualidad estaba en cómo el paisaje parecía enmarcarlo, en cómo sus palabras me envolvían como una brisa cálida. Pero el verdadero momento de cercanía llegó días después. Una noche, después de una clase grupal, el gimnasio estaba casi vacío. La mayoría de los socios ya se habían ido, y yo me quedé recogiendo mi botella de agua en los vestidores. Diego entró poco después, su camiseta empapada de sudor, su respiración aún agitada por el esfuerzo. Nos miramos en el espejo y, por un instante, el silencio fue tan denso que podía escuchar mi propio corazón. «No sabía que aún estabas aquí», dijo, acercándose para dejar su mochila en un banco cercano, su voz más suave de lo habitual, casi un susurro que resonaba en el espacio vacío. «Quería practicar un poco más», respondí, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba con cada paso que él daba hacia mí. Se detuvo a mi lado, tan cerca que podía oler el aroma fresco de su sudor mezclado con su colonia, una combinación que me envolvía como una nube cálida. «Me alegra que te tomes esto en serio», dijo, y entonces, en un movimiento inesperado, puso su mano en mi hombro, un gesto que era tanto de apoyo como de algo más. «Eres diferente, Lucas, no solo como cliente, sino como persona», susurró, y la forma en que sus dedos se apretaron ligeramente en mi piel me hizo contener el aliento. La sensualidad del momento estaba en cómo el aire entre nosotros se volvió eléctrico, en cómo su mirada se hundió en la mía con una intensidad que no necesitaba palabras. «Tú también me haces querer ser mejor», confesé, mi voz apenas audible, y vi cómo sus ojos se iluminaron con algo que parecía alivio y anhelo a la vez. Por un instante, pensé que se inclinaría más cerca, que el espacio entre nosotros desaparecería por completo, pero entonces escuchamos pasos acercándose desde el pasillo. Era el encargado de cerrar el gimnasio, y su voz rompió el hechizo. «Vamos, chicos, hora de cerrar». Diego soltó mi hombro, pero no antes de darme una sonrisa que prometía más,
una que decía que este no era el final de nuestra historia. Salimos juntos al frío de la noche, nuestras chaquetas rozándose mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Nos vemos mañana, dijo, su voz grave cargada de una calidez que me siguió hasta casa. Esa noche no pude dormir, atrapado en pensamientos sobre ese momento en los vestidores, en cómo nuestras almas se habían acercado tanto en un espacio tan ordinario. Pero justo cuando pensé que nuestra historia podría avanzar sin más interrupciones, un nuevo giro llegó. Al día siguiente, descubrí que Laura había renunciado al gimnasio para mudarse a otra ciudad. Y aunque debería haberme aliviado, Diego parecía distante, como si su partida hubiera removido algo en el que no quería compartir. ¿Estás bien?, le pregunté después de una sesión, buscando sus ojos con la misma intensidad que él me había dado antes. Sí, solo pensando en algunas cosas, respondió, su tono evasivo, pero su mirada cargada de algo que no supe descifrar. Fue entonces cuando me invitó a una cena, no como entrenador, sino como alguien que necesitaba mi presencia. Solo nosotros, sin gimnasio de por medio, dijo, y la forma en que lo propuso, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, me hizo darme cuenta de que nuestro amor, aunque aún sin nombre, estaba creciendo en cada rincón de nuestras vidas. La cena fue un torbellino de risas y confesiones. Sentados en un restaurante tranquilo, me habló de su miedo a quedarse solo, de cómo el gimnasio había sido su refugio, pero también su jaula. Contigo siento que puedo salir de ahí, dijo, su mano rozando la mía sobre la mesa en un gesto tan breve que podría haber sido un accidente, pero que me dejó con el corazón en la garganta. La sensualidad estaba en cómo nuestras voces se suavizaban, en cómo el mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor, dejándonos solo a nosotros dos. Y aunque esa noche terminó con una despedida bajo la luz de la luna, con promesas no dichas flotando en el aire, supe que nuestro momento en los vestidores había sido solo el comienzo. Diego me había atrapado, no con su fuerza física, sino con la profundidad de su alma, y yo estaba dispuesto a seguirlo a través de cada giro, cada desafío, hacia un amor que aún estábamos aprendiendo a definir. Los días después de aquella cena se convirtieron en un torbellino de emociones que no podía controlar. Diego seguía siendo mi entrenador, pero cada sesión estaba cargada de una nueva intensidad, como si ambos supiéramos que algo había cambiado entre nosotros en ese restaurante, bajo las luces tenues y el roce de nuestras manos. Sus instrucciones eran tan firmes como siempre, pero ahora había una suavidad en su tono cuando decía mi nombre, una calidez que me envolvía como una promesa silenciosa. Intenté mantener la calma, enfocarme en las pesas y las repeticiones, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía que el gimnasio se convertía en nuestro propio mundo, un lugar donde las palabras no eran necesarias para expresar lo que crecía entre nosotros. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora, el gimnasio estaba casi desierto. El eco de las máquinas había cesado y solo quedaban el zumbido de las luces y el sonido de nuestras respiraciones. Decidí quedarme un poco más, recogiendo mis cosas lentamente, como si quisiera alargar el tiempo en ese espacio que se había vuelto tan nuestro. Fue entonces cuando Diego apareció en los vestidores, su figura imponente llenando la entrada, su camiseta aún húmeda pegada a su torso, el sudor brillando en su piel como una prueba de su esfuerzo. Pensé que ya te habías ido, dijo, su voz grave resonando en el silencio, pero había una suavidad en su tono que me hizo levantar la vista. Se acercó, dejando su mochila en el banco con un movimiento lento, casi deliberado, y se detuvo a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él, un aroma fresco y masculino que me envolvía como una caricia invisible. Quería quedarme un poco más, confesé, mi voz temblando ligeramente, y él sonrió, esa sonrisa confiada que siempre me desarmaba. Me alegra, respondió, y entonces, en un gesto inesperado, puso su mano en mi brazo, su agarre firme, pero lleno de una ternura que no había sentido antes. Lucas, no sé cómo nombrar esto que siento por ti, pero sé que es real, dijo, sus ojos marrón intenso buscando los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. La sensualidad del momento estaba en cómo el aire entre nosotros se volvió eléctrico, en cómo su toque parecía anclarme al suelo mientras mi corazón volaba.
Para mí también es real, respondí, mi voz apenas un susurro, y vi cómo su rostro se iluminaba con una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que parecía haber estado esperando escuchar. Nos quedamos así, solos en los vestidores, el silencio roto solo por el latido de nuestros corazones que parecían sincronizarse en ese instante. Por un momento, pensé que se inclinaría más cerca, que nuestras respiraciones se fundirían en algo más, pero entonces él dio un paso atrás, su mano deslizándose de mi brazo con una lentitud que era casi una caricia. Quiero hacer esto bien, paso a paso, dijo, su voz grave cargada de una promesa que me llenó de esperanza. Pero no dudes nunca de lo que siento por ti. Sus palabras eran un juramento, y la forma en que me miró, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, selló nuestro vínculo en ese espacio vacío. El encargado apareció poco después, interrumpiendo una vez más con su grito de Gora de cerrar, pero esta vez no me importó. Salimos juntos al frío de la noche, nuestras chaquetas rozándose mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Diego se detuvo junto a mi coche, girándose hacia mí con una sonrisa que prometía un futuro. Nos vemos mañana, Lucas, y pronto fuera de aquí también. Nuestra historia juntos empezó de esa manera y fue hermoso. El eco de esa noche en los vestidores quedó grabado en mí como un tatuaje invisible, un punto de partida que transformó el gimnasio en algo más que un lugar de esfuerzo físico. Los días siguientes fluyeron como un río tranquilo, pero cargado de una corriente profunda que nos llevaba a Diego y a mí hacia un horizonte nuevo. Las sesiones de entrenamiento seguían siendo intensas, pero ahora cada corrección de postura, cada roce de sus manos, venía acompañado de una mirada que hablaba de promesas cumplidas. Paso a paso, como él había dicho, nuestro vínculo se fortalecía fuera de esas paredes. Una mañana, mientras el sol despuntaba sobre la ciudad, Diego me llevó de nuevo a esa colina que tanto amaba. No había pesas ni máquinas, solo el viento fresco y el sonido de nuestras pisadas sobre la tierra. Al llegar a la cima, se detuvo, su figura imponente recortada contra el amanecer, y me tomó de la mano con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Esto es lo que quería mostrarte, Lucas, no solo el paisaje, sino lo que siento cuando estoy contigo, dijo, su voz grave mezclándose con la brisa. La sensualidad de ese instante no estaba en el contacto físico, sino en cómo sus palabras me envolvían, en cómo el mundo parecía detenerse para nosotros. Desde entonces, nuestras vidas se entrelazaron más allá del gimnasio. Las cenas se volvieron frecuentes, las caminatas un ritual, y los silencios entre nosotros un lenguaje propio. Laura quedó como un recuerdo lejano, una sombra que se disipó con el tiempo, mientras Diego me abría las puertas de su alma, mostrándome al hombre detrás de la fuerza. Una noche, mientras descansábamos en mi apartamento, rodeados de libros y el aroma de café, me miró con esos ojos marrón intenso que habían sido mi faro desde el principio. Contigo encontré la chispa que me faltaba, dijo, y su mano encontró la mía, sellando una verdad que no necesitaba más palabras. Y así, lo que empezó como un deseo de cambiar mi cuerpo se convirtió en un viaje que transformó mi corazón. Diego no solo me enseñó a ser fuerte, sino a ser valiente, a vivir sin máscaras. Bajo el cielo abierto o en la intimidad de un vestidor vacío, nuestro amor creció, un refugio tallado en cada paso que dimos juntos, demostrando que incluso en los lugares más inesperados, el destino sabe cómo unir dos almas.